Buenos días, estamos en la primera clase de programación C++ para los alumnos de estructura de datos. En este caso vamos a trabajar con el programa Dev C++ versión 5.11. Para abrir el archivo le damos aquí, como su número dice, archivo, vamos a la opción nuevo, archivo fuente, y aparece lo que es el editor de código, donde se van a colocar diferentes sentencias de C++. Pero ¿cómo está estructurado un programa? Generalmente son 4 partes, estas que están aquí marcadas con estas flechas. Tenemos el comando del preprocesador, donde están las librerías, que es como si fueran a dar permiso a los códigos que fuéramos a colocar, las diferentes definiciones de variables, que acuérdense que pueden ser enteros, flotantes, tipo fecha, de datos booleanos, es decir, de verdadero o falso, una función o programa principal, que generalmente es el main, y dentro de él viene lo que son el cuerpo de sentencias, con la que sería todas las líneas de código que deberían ejecutar el programa. Ahora bien, en este caso vamos a trabajar con un programa sencillo. Vamos a ver, realizar un programa que calcule la suma de dos números. Por si no recuerdan, en C++ se pueden escribir comentarios, solamente se colocan los dos slash y el enunciado del programa. Estos dos slash permiten que yo pueda escribir en el editor de código sin que afecte a la funcionalidad del programa. Entonces, lo primero que vamos a colocar son las diferentes directivas. Sería el include. Include serían las directivas para iniciar el programa. Acuérdense que C++ cuenta con unas librerías. El más básico, el más predeterminado que tiene que estar siempre es el IOStream. ¿Por qué? Porque la librería del IOStream es el encargado de permitir lo que es la entrada y salida de datos. La I es de input, la O es de output, que es entrada y salida. Okay. Adicional a esto se debe escribir esta sentencia para que funcione el programa: using name space std. Eso evita colocar unas sentencias de más en el código, pero tiene que ir a juro aquí en los programas de forma predeterminada. Luego viene el llamado a la función principal para colocar entero main y coloco la llave de abrir. Recuerden que un programa principal está formado por una llave de inicio y una llave de cierre. Lo que esté dentro de él ya es parte de lo que son las sentencias del programa que va a ejecutar. Ok. Y al final debe ir el código o función return 0, punto y coma, que significa que una vez que ejecute sentencia por sentencia, el return 0 ya dará por finalizado el programa para estar listo y ser ejecutado. Hay que recordar que a diferencia de C++, de los algoritmos, es que todo código siempre debe terminar en punto y coma, si no, de lo contrario daría error. Ahora, realizar un programa que calcule la suma de dos números. Lo primero que debemos hacer es definir las variables. Recuerden que las variables es donde van a estar esos datos almacenados temporalmente. Pueden ser enteros, flotantes. En el caso de estos dos números vamos a colocar los enteros. ¿Y cómo se define una variable entera? Con int. Okay. Luego hago el llamado a las variables con las que vamos a trabajar. Las variables pueden tener cualquier nombre. Por lo tanto, acuérdense que es la suma de dos números, por lo tanto necesito dos variables de entrada para poder ingresar. Pueden colocarle el nombre que ustedes quieran a esa variable siempre y cuando tengan un orden lógico. Entonces, en este caso yo voy a llamar a uno n1 y a la segunda variable la voy a llamar n2. Pero esas dos variables tienen que estar en otra donde va a estar almacenado el resultado. Como el programa dice que es calcule la suma, voy a llamar a la variable final suma y coloco punto y coma. De esta forma declaro las variables.
Ahora tengo que pedirlas, el programa tiene que pedirle al usuario que ingrese los números con los que va a trabajar. Entonces, lo primero lógico es pedir que ingrese el primer número. Entonces, recuerden que para escritura y lectura de datos está el COU y el SIN. COU es para escribir y SIN es para leer la variable. Entonces, en el COU ya la pregunta que va a ver el usuario en la pantalla. Recuerden que sería un mensaje. Recuerden que todos los mensajes van entre comillas para que puedan aparecer en la pantalla. Entonces, introduzca el primer número. 2 puntos. Y coloco fin de línea. Esto es para evitar que una línea no aparezca de código, no aparezca pegada a otra cuando el programa esté en ejecución. Punto y coma. Una vez que introduzca el primer número sería la primera variable donde va a estar almacenado la primera cantidad que escribe el usuario. En este caso va a ser N1. Punto y coma. Ok, ya tengo aquí para que me ingrese el primer número. Ahora debe ser sumado un segundo, que sería N2. Hago el mismo procedimiento, pero yo voy a hacer es copiar y pegar para ahorrar tiempo escribiendo. Entonces, ya mandé a imprimir el primer número. Ahora el siguiente mensaje sería: introduzca el segundo número. Y el segundo número corresponde a la segunda variable, que es N2. Listo. Ya con esto mandé ingresar los dos primeros números. Ahora, ¿qué debo hacer con esos dos números? Calcularlos para que genere la suma. Entonces, ¿dónde van a estar ese resultado almacenado? Va a estar almacenado en una variable que se va a llamar suma. Entonces, coloco suma igual. Son dos números que debo sumar, es decir, dos variables. La primera se llama N1 más la segunda, que se llama N2. Punto y coma. Quiere decir que el número que yo coloque en N1 y el número que yo coloque en N2 van a ser sumados y el resultado será almacenado en esta variable suma. Ahora, ya que ya generó el cálculo, recuerden que ese cálculo lo hace internamente el computador, pero el usuario necesita revisarlo en pantalla. Entonces yo debo mandar a imprimir el resultado. ¿Cómo mando el resultado? Acuérdense que para imprimir el resultado la palabra clave es COU. Entonces coloco COU, un mensaje: el resultado de la suma es 2 puntos. Coloco acá porque debe ir, y llamo a la variable donde va a estar el resultado. ¿Dónde va a estar ese resultado almacenado? Aquí en suma. Entonces hago el llamado a esa variable suma y fin de línea. Punto y coma. Ok, ya deberíamos tener ya todo el programa hecho porque no hay más nada que hacer. Entonces vamos a compilar. Para compilar vamos a ejecutar. Aquí están las dos opciones: compilar, ejecutar y compilar, ejecutar. Vamos a hacerlo paso por paso. Vamos a darle a compilar, que es lo mismo que la tecla F9. Obviamente me va a pedir guardarlo. Ustedes crean la carpeta y ahí van a empezar a guardar los archivos. Vamos a ponerle suma y vamos a guardar. Ok, empieza a compilar. Como se dieron cuenta, aparecen unos errores en particular. ¿Cuáles son los errores que faltan? Recuerden que esto es una función. Como una función, aquí hay que colocarle abrir y cerrar paréntesis. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí en este error que está aquí? Error en la línea 2, 3, 4. Ahí me está indicando qué falta. Lo que pasa, qué falta para colocar, y dice que ahí viene algo en la función entera. Vamos a ver otra vez. Compilar.
Ahora aparece otro error. ¿Qué faltaría? Aquí está. Fin de línea. Fin de línea está mal escrito. Es ENDL. Y me voy a adelantar al futuro error que está acá. ENDL. Situación que aquí estaba mejor escrita. Vamos otra vez. Ejecutar. Compilar. Y listo. ¿Ves? Me dieron 0 errores. Como se darán cuenta, basta con que falte una letra o un punto y coma o cualquier cosita pequeña para que me genere una cantidad de errores. Pero el mismo programa me trata de decir dónde están esos errores para trabajar. Ok, ya que me está diciendo que tengo 0 errores, le voy a dar ejecutar, que sería F10. Y aquí aparece ya el ejecutable del programa. Me está diciendo introduzca el primer número, voy a colocar 2. Ahora me está pidiendo introduzca el segundo número, voy a colocar 3. El resultado me está diciendo el resultado de la suma es 5. Internamente el programa ejecuta es línea por línea. Las declaraciones las hace internamente. Entonces él va a seguir compilando, pasa a la siguiente línea, que viene siendo esto: introduzca el primer número. Y el cursor, que sería algo así como esto, que titila, sería que el programa está esperando que introduzca el número en la variable, que este sería N1. Al yo colocar número 2, este 2 queda almacenado aquí en N1. Luego él salta a la siguiente línea, que sería esta: introduzca el segundo número, que es este que está aquí. El cursor titila esperando la variable que debe almacenar el usuario. Estoy colocando 3, este 3 queda almacenado aquí en N2. Ok, ya una vez que tenga el 2 y el 3 almacenados, procede a la suma. No va a imprimir suma porque no hay una línea de código que diga antes de ejecutar esta operación. Entonces suma va a ser N1 más N2, quiere decir que va a sumar 2 más 3, que sabemos que es 5. Lo sabemos nosotros, el programa lo ejecutó internamente, pero necesita ser impreso el resultado para que sea mostrado en la pantalla, como sucede aquí. El resultado de la suma es, que es esto que está acá. Si no estuviera entre comillas, no saldría este mensaje. El resultado es suma, que es donde está la variable que se sumó, y así termina de ejecutarse este programa.